14. Bueno, ya estamos a poco de concluir esta carta a los hebreos. Y nuevamente les hago un recordatorio para que cada que usted lea la carta le dé la interpretación correcta, y el énfasis aquí está la superioridad de Cristo sobre la ley, sobre Moisés, sobre los profetas, el sacerdocio de Jesús, mejor que el de Melquisedec, el nuevo pacto, mejor que el pacto que Dios hizo en Sinaí. Y sucesivamente vamos entendiendo que este libro o esta carta fue escrita específicamente al pueblo hebreo, o a los hebreos, o a los judíos que habían en algún momento decidido creer en Cristo. Y la semana pasada veíamos Hebreos 11:6, que nos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca debe creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Bueno, hablábamos de la fe que ejercieron algunos profetas de Dios, algunos hombres de Dios, y que a través de esto alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Cuando habla buen testimonio, habla también de aprobación. Cuando habla de buen testimonio, habla de que fue agradable a los ojos de Dios encontrar a alguien que se atreviera a creerle a Dios y a obrar en torno a esto. Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablábamos que en las Biblias antiguas o versiones más antiguas, la palabra certeza se traduce como la sustancia. Y la sustancia siempre es el objeto de investigación, de conocerse, de indagarse. Y hablábamos que para poder obrar en torno a lo que Dios es, tenemos que conocerlo a Él. Si nosotros no conocemos a Dios, jamás vamos a caminar en torno a lo que Él es, a lo que Él dice. Dios le dijo a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Aquí se conjugan estas dos cosas. Si Abraham no hubiese conocido a Dios, no le hubiera creído. Si Abraham no hubiese tenido una referencia de Dios y jamás hubiese tenido una relación íntima con Dios, jamás le hubiera creído, jamás hubiese pensado que Dios era capaz de hacerlo. Así nosotros, si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a obrar en torno a lo que Él es. Y veíamos ejemplos como Rahab. Mientras toda la ciudad de Jericó confiaba en su muro, creían que su muro era su máxima expresión, lo más sublime que tenían, Rahab había creído que Dios lo podía derribar. Cuando le dijo a los espías: pidan, intercedan a Dios por mí y mi familia. Ahí honró a Dios, porque creyó que Dios era capaz de derribar un muro. Entonces, pues está hablando de la manera en que honramos a Dios, es creerle y conocerlo. Pero el énfasis para los hebreos no era tan difícil confiar en Dios o creerle a Dios, puesto que tenían grandes referencias como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Elías, como Daniel, como Isaías, Jeremías y algunos otros más, profetas que fueron hombres que se sostuvieron en la presencia de Dios, como Samuel, que todo Israel sabía que era un fiel profeta de Dios. Desde Dan hasta Berseba reconocían que era un varón de Dios. Entonces ellos no tenían ningún problema en confiar en Dios. El verdadero problema viene
cuando son desafiados a ejercer esa misma fe, pero ahora en su Hijo Jesús. Aquí es donde viene el verdadero reto para muchos judíos, que aún en los tiempos de Jesús, aún después del testimonio de los discípulos de Jesús, de aquellos 12 que estuvieron con él, aquellos testigos presenciales y que pudieron ver y observar la gloria de Dios, cómo se manifestaba ahí, aún ahí, para muchos era afrenta el reconocer que Jesús era el Mesías. Y creo que hoy sigue siendo el mismo reto. Y aquí es donde el apóstol o el escritor de Hebreos hace un desafío. Y ahora nos dice, no nos cuesta poner nuestra mirada en Dios. No nos cuesta entender las proezas. Y vayamos a nuestro pasado y veamos cómo Dios con mano fuerte nos pudo sacar de Egipto. ¿Ellos tenían algún problema en esto? Claro que no. Ellos lo entendían y lo expresaban como una manera en la cual Dios mostraba su amor hacia el pueblo hebreo. Pero el escritor de Hebreos nos está haciendo alusión, o el principal autor, el actor principal de esta epístola o de esta carta es Jesús. Es lo que quiere el escritor, que pueda entender ese pueblo hebreo o esos judíos que empezaban a desligarse de la fe en Jesucristo. Entonces, sigue con ese tema de la fe hasta el capítulo 12. Pero vamos a leer Hebreos 12 y vamos a ver el gran desafío para muchos judíos. Quizás para nosotros no nos cueste tanto aceptar la persona de Cristo, puesto que la mayoría de la gente viene de la doctrina, de la tradición católica que enseña a Cristo, pero teníamos un concepto errado de Él, porque muchos ven a Jesucristo crucificado en una cruz y muchos se postran ante un Cristo en una cruz. No es la revelación correcta, pero no nos cuesta aceptar a la persona de Cristo. Pero a los judíos hasta el día de hoy, sí. Hasta el día de hoy a muchos judíos les cuesta aceptar la persona de Cristo, la persona Jesús o Yeshua. Les cuesta. Y aquí es donde está el verdadero desafío para aquellos que quieren seguir la fe del Evangelio. Hay dos temas muy importantes en este capítulo 12. El número 1 es poner nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra atención en la persona de Cristo, y la otra es dejar de alcanzar la gracia salvadora. Quizás, lo vuelvo a repetir, para nosotros no es tan difícil, pero sí estábamos cerrados en el conocer a la persona de Cristo. Entonces, veamos esto, Hebreos 12, y vamos a leer del 1 en adelante. Dice, por tanto, nosotros también. Cuando dice, por tanto, nosotros también, ya está hablando a la iglesia en el presente, a los cristianos, judíos y gentiles que había en ese momento. Y nos dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dos cosas interesantes aquí. Número 1 es que nos enseña y nos insta a entender cómo esos hombres de fe fueron capaces de trascender a través del tiempo, siendo reconocidos como hombres de Dios por haber
por haber prevalecido, escuche, prevalecido en un sentir de amor y fidelidad a Dios. Nos dice ustedes también, teniendo este ejemplo, cuando dice esta nube de testigos, nos está diciendo, teniendo este ejemplo que estos hombres tuvieron, nosotros también despojémonos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora aquí usa una metáfora y utiliza una carrera de resistencia como una manera de entender que tenemos que persistir en esta fe, que tenemos que prevalecer en esta fe, que tenemos que permanecer en esta fe, porque esto es lo único que nos garantiza estar con Dios. Entonces, sigamos. Dice el 2. Puestos que, aquí está el desafío para los judíos y para nosotros también, de alguna manera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es el desafío aquí? Puestos los ojos en Jesús. Cuando dice puestos los ojos en Jesús, no está hablando de algo de solamente estar admirando o de solamente estar contemplando. No, Él nos está hablando aquí de que pongamos nuestra atención. Que todo nuestro ser, que todo yo, pueda atender a la persona de Jesucristo y quién es y cómo vamos a llegar a tener un conocimiento pleno de Él. De eso nos está hablando. Y aquí está el desafío. Y aquí es donde yo quisiera hacer un poco de énfasis. Puesto que Jesús, cuando en el capítulo 1 de Juan, comienza con una revelación contundente. El apóstol comienza hablando acerca de cómo Jesús era desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, Él ya era. Dice, y en el principio era ¿qué? Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era ¿qué? Era Dios. Entonces el apóstol nos enseña esta revelación absoluta de la persona de Cristo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, aseverando esto y entendiendo esto, todo el capítulo 1 nos habla acerca de cómo Jesucristo vino, se encarnó, vino en un cuerpo humano, vivió y habitó entre nosotros, pero Él dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino a su pueblo. Era una promesa de su pueblo. Proféticamente estaba hablado desde antes de que Jesús iba a venir. Pero vino en su tiempo, en su momento, y dice que el pueblo de Israel no creyó en Él. La mayoría. A los suyos vino, o a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay un tema interesante. No hay otra forma de acercarme a Dios. No hay otra forma de yo poderme haber, en la forma en que yo pude haberme reconciliado con Dios. No había otra forma, sino solamente a través de Cristo. Y no va a haber otra forma. Es a través de Cristo. Jesús lo dijo claramente, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y aquí es donde está el verdadero contraste.
con los judíos que estaban o que habían creído en Jesús, pero estaban volviendo a sus viejos, a sus viejos patrones de vida. Y el escritor quiere hacernos entender y hacerles entender que tenemos que prevalecer en esta fe. Es una carrera de mucha resistencia y quizás de obstáculos. Pero si queremos ver a Dios, tiene que ser a través de su Hijo. Si queremos estar bien con Dios, tenemos que estar con su Hijo. Hay 17 versículos o 17 versículos en la Biblia que nos hablan de la importancia de la persona de Cristo como la roca, como el fundamento. ¿Por qué no buscan ahí en Salmo 118, 22? Salmos 118, 22. Amén. ¿Qué dice? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hasta ahí. La piedra que desecharon. ¿Quiénes? Los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha venido a ser la piedra principal. Ha venido a ser el fundamento de Dios. Ha venido a ser el fundamento de la iglesia. Ha venido a ser el fundamento de la fe. Ha venido a ser el todo. Si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y aquí está el problema con los judíos. Ayer estaba viendo yo en un lugar, no sé en qué parte, estaba predicando una mujer y llegó ¿cómo se le llaman a los judíos? Un rabino. Llegó y la agredió. Porque para él el nombre de Cristo es una afrenta. Para él el nombre de Cristo es algo que lo está desafiando. Y si Cristo para ellos no es o no existe, es mejor. Porque ellos entienden que es a través de Cristo que llegamos al Padre, pero no lo quieren asimilar. Y el escritor nos dice, puestos los ojos en Jesús. Vamos a buscar otros versículos que hablan de esto. Busquen Marcos 12:10, por favor. ¿Le da lectura, por favor? No recuerdo. Esta escritura han leído, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Una vez más, nos vuelve a recalcar eso. A ver, busquen Romanos 9:33, por favor. Por favor, díganlo.
Tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. El capítulo 9 de Romanos nos habla del pueblo hebreo, del pueblo judío, de cuál sería su postura y la postura de Dios. Pero aquí dice claramente, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra. ¿De qué? De De tropiezo. ¿Por qué es una piedra de tropiezo? ¿Por qué específicamente cuando está hablando de los hebreos o de los judíos, por qué dice que es piedra de tropiezo? Cuando Jesús estaba en el capítulo 8 de Juan, cuando Jesús estaba teniendo ese diálogo o ese altercado con los judíos, cuando él estaba hablando de esto, él les decía, ¿por qué querían matarlo? ¿Cuál era el motivo principal por el cual ellos, porque Jesús les dice, ustedes quieren matarme? ¿Por qué lo querían matar? ¿Cuál era el principal, la motivación o el motivo por el cual Jesús les dice a ellos, ustedes me quieren matar? Porque mi palabra, porque lo que yo digo, porque la revelación que les estoy dando a través de quién soy yo, a través de mi persona, no haya cabida en vosotros. Y ciertamente esto, lejos de traerlos a tener una relación y una aceptación de Él, les traía un tropiezo. Y para mucha gente Jesús es un tropiezo. Porque Jesús, ¿qué nos demanda? Todo. Nos demanda todo lo que somos. Quiere mi corazón. Pero mucha gente, de alguna manera, también lo desecha porque no están dispuestos a ofrecer y a ofrendar su vida completamente a Cristo. ¿Y qué hacen? Lejos de que sea una situación de alivio, de salvación, viene a ser un tropiezo, viene a ser una afrenta, porque sus palabras no hayan cabida en mi corazón. Y aquí es donde está el problema con el pueblo hebreo, con los judíos de hoy en día y de todos los tiempos. Aquí está la lucha, aquí está donde está el verdadero motivo de esta epístola de los hebreos. Vamos a seguir leyendo. Hay un versículo que me gusta mucho. Mateo 21, 44. Bueno, vamos a leer pero antes alguien busque Primera de Pedro 2.8, por favor, alguien, porque es importante este versículo. Primera de Pedro 2.8, ¿qué dice? Además, eres la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Aquí está más claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son desobedientes a su palabra. Por eso es tropiezo. Ahora vean lo que dice Jesús en Mateo 21, 44, por favor. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. ¿Qué hace el pueblo judío? ¿Qué hace mucha gente? Choca. ¿Por qué choca? Porque no hay disposición. Porque nos revela y nos exhibe. ¿Cuál es el parámetro de un cristiano? ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? ¿A quién debemos imitar? ¿A quién nos debemos de parecer? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó? ¿Para qué? Hay un propósito. ¿Cuál es? Para que lleguemos, ¿qué? A la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo.
para que nuestras vidas, o para que nuestra vida se pueda conformar, se reproduzca el carácter moral de Cristo. A esto fuimos llamados. Pero cuando nosotros no estamos dispuestos a esto, lejos de ser Jesucristo mi Salvador, viene a ser esa piedra en la cual nos estrellamos, o en la cual muchos llegan y se estrellan. Porque no estamos dispuestos a obedecer a la fe. Y somos llamados a, lejos de esparcir, a recoger con Cristo. Porque el que no recoge, ¿qué dice? Esparce. ¿Y qué es recoger con Cristo? Es poder ser uno con Él. Poder obedecer a la fe de Dios en Cristo Jesús. Este tema lo hemos tocado muchas veces y ya lo hemos hablado otras veces. Pero a mí me llama, o cada vez que yo leo esto, encuentro hoy en día muchas voces por todos lados. Y estaba escuchando ayer, o antier, no recuerdo qué día, estaba escuchando a un hombre que estaba hablando acerca del nombre de Jesús. Y decía que el nombre con el cual nosotros teníamos que dirigirnos a Él era con el nombre de Yeshua. Decía que el nombre de Jesús es un diminutivo. Él decía que el nombre de Jesús, y hacía una comparación entre el Jesús hebreo, o entre el Jesús judío y el Jesús griego. Y estaban tratando de minimizar a la persona de Jesús por el solo hecho de ser o de tener una traducción o ser su nombre traducido a otro idioma. Y decían que ese nombre de Jesús, el que nosotros usamos, es un nombre como de un menosprecio, como un nombre muy diluido. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. Cuando nosotros pensamos y oramos a Dios en el nombre de Cristo, ¿cuál es el fundamento por el cual lo hacemos? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el motivo por el cual lo hacemos? ¿Qué recordamos? Acuérdese Que no hay otro que la nombre. certeza, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres, esa es una. Pero ¿cuál es la principal obra de Cristo? La cruz. La cruz. ¿Qué hizo en esa cruz? ¿Qué hizo Jesús? Cuando nosotros nos dirigimos a Jesús, no nos dirigimos solamente a alguien, que alguien nos expuso o nos dio un testimonio de Él. Solamente no, estamos hablando de alguien que trajo convicción a mi vida a través de haber creído lo que Él hizo por mí en esa cruz. Eso es lo que nos provee la persona de Cristo. Y cuando nosotros estamos convencidos y creemos quién es Él y lo que Él hizo por mí, entonces estamos en el verdadero. Y nada nos puede mover de esto. Y nada nos debe de mover. Hay un versículo, déjenme ver si lo encuentro. Está Hechos.
Hechos 4. Vamos a leer del 8 al 12. Dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este hombre está, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Contundentemente le dice: este Cristo a quien vuestros padres crucificaron, este Cristo al que ustedes desecharon, este Cristo al que ustedes menospreciaron, ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y hay evidencias, ustedes lo están viendo. Este hombre estaba enfermo, pero ahora es presentado delante de vosotros sano. ¿Y qué les dice? Porque no hay otro nombre. Les puede decirles: esta piedra que ustedes desecharon, este varón que ustedes desecharon, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay una institución humana, no hay una religión, no hay nadie, no hay nada bajo el cielo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, ninguna institución. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Cristo y le creemos a Dios que Él lo envió a morir en esa cruz por nuestros pecados, cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestra lealtad en Él, entonces caemos en una firme convicción. Estoy completamente convencido, porque hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con Él y poder tener una intimidad con Él, una amistad, un momento de búsqueda, un momento en el cual Él a través de su Espíritu convence mi corazón. Para mí no hay ningún problema. Yo puedo decirle Yeshua o puedo decirle Jesús, yo sé que es el mismo. Para mí no pierde valor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien yo pueda ser salvo. Un día nuestra fe tendrá que ser puesta a prueba. Un día nuestra lealtad tendrá que ser puesta a prueba. Vivimos en un país donde quizá no hay mucha persecución, pero nos estamos acercando a un tiempo donde los verdaderos cristianos tendrán que retener el nombre de Cristo aún, si es necesario, hasta la muerte. Estamos por llegar a esos momentos. Cada vez se restringe más la libertad de poder predicar a Cristo.
Hay países donde ya es prohibido hablar de Cristo. Y no estamos exentos de esto en cualquier momento. También aquí en nuestro país puede llegar ese momento, o va a llegar ese momento. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia está dormida. La iglesia no tiene un afecto realmente fuerte, un lazo fuerte en una unidad con Cristo. Y llegará ese momento, hermanos. Y llegará el momento. Estamos a nada de que se manifieste el anticristo. Estamos a nada. Cada vez la situación a nivel mundial se pone más difícil en ese sentido de entender que se están cumpliendo las profecías. Ayer estaba viendo un ejemplo en China. En China ya hay personas que tienen un chip en su mano derecha o en su frente. Y vi cómo pasó una china enseñándoles, diciendo, mira, aquí en China ya existe esto. Fue y compró una bolsa de no sé, que eran papas o no sé qué era. Llegó y puso en un aparato, llegó, hizo esto, se cobró y se fue. Llegó un hombre y hizo esto. Estamos a nada. Nadie va a poder comprar ni vender si no tiene esa marca en su mano o en su frente. Y dice la palabra que eso es el número de la bestia. Y estaba viendo que la bestia, desde hace, eso se conoce desde que yo llegué a Cristo. Había un predicador judío, no recuerdo cómo se llama, ya no recuerdo su nombre, pero yo leí un libro de él y hablaba, su libro se llama Echa la hoz y ciega. Fueron de los primeros libros que yo leí proféticos acerca de los tiempos del fin. Y me acuerdo que él decía que en algún momento se iba a inventar una computadora donde iba a tener almacenada o iba a tener ahí, ¿cómo se podría decir? Iba a tener control sobre todo el mundo, sobre todas las personas. Cada día nos acercamos más a un gobierno mundial, a un nuevo orden mundial, y se está hablando abiertamente. Los políticos del mundo lo están hablando ya abiertamente. Cada vez nos acercamos más a esto. El modelo económico cada vez se va acercando más a esto. El modelo político cada vez y el modelo religioso cada vez. Y nosotros debemos entender esto. Que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí debemos de estar puesta nuestra mirada. Porque en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay nadie más que Jesucristo. Y es a través de Él. Vamos a regresar a Hebreos. Después de esto nos habla acerca de la disciplina. La disciplina es parte de la formación cristiana, es parte de nuestra vida en Cristo. Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, tenemos que ser procesados en disciplina. Porque Dios al que ama, disciplina. Y nos pone como ejemplo a nuestros padres terrenales. Nuestros padres terrenales
de alguna manera quieren lo mejor para usted. Su papá va a querer siempre lo mejor para usted. Y para esto a veces tendrá que utilizar la disciplina. Para esto tendrá que usar el hecho de encauzarnos. Y la disciplina no necesariamente tiene que ser golpes. La disciplina pues es de muchas maneras. Pero el ejemplo aquí está en que Dios al que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina. ¿Para qué? Para la postrer, ¿qué? Hacernos bien. Es verdad que en el tiempo presente, así nos dice la palabra, el momento o el tiempo en que estás siendo disciplinado no es algo que te agrada, pero a la postrer nos traerá frutos, nos dará frutos apacibles de justicia. Entonces, quiero hablar esto así de una manera superficial, porque yo quiero que el siguiente o la siguiente tema en importancia que traigo hoy está en el 14, 12-14. Bueno, desde el 12. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es gracia? Un regalo no merecido. ¿Qué es gracia? Un regalo de Dios. ¿Qué nos otorga Dios por gracia? ¿La qué? La vida eterna. La salvación, la vida eterna, es por gracia. Y gracia tiene que ver con el hecho de que Dios nos otorga un favor sin merecerlo. Esto es gracia, algo que yo no merecía. Es algo que Dios me da porque Él quiso. Y es grande. Es grande su misericordia. ¿Cuál es la mayor expresión de su gracia? ¿Sabes cuál es la mayor expresión de su gracia? Su Hijo. Nosotros no merecíamos, pero Él por su gracia nos dio salvación, nos otorgó salvación, no la regaló. ¿Qué nos costó? Vamos a leer el 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podría palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia o tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablaba mejor que la de Abel. Hasta ahí le vamos a dejar. Aquí hay algo interesante. Miren, aquí nos está describiendo cómo en el capítulo 19 y 20, cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo hebreo en el Sinaí, antes Dios los está llamando a la comunión. Dios los está llamando a tener una relación con Él. Pero Dios también nos pone límites. Y cuando Dios está hablando con Moisés, el pueblo de Israel está a la expectativa. ¿Y saben qué estaban viendo? Estaban viendo cómo descendía el fuego. Cómo esa columna de fuego en el monte Sinaí, esos relámpagos, yo no puedo describir, pero a ellos les dio temor. Aún Moisés lo expresa así, dice, esto me da temor. ¿Y cuál era el temor? Que Dios es severo también. Y le dices, este lugar, este monte, será un lugar santificado. Y si alguien pasa a este límite, ciertamente morirá. Aunque sean las bestias o animales, van a morir. Esto les dio mucho temor. Dios les estaba otorgando, Dios les estaba dando la oportunidad de poder tener una relación íntima con Dios. Pero ellos dijeron, no queremos. Dile a Moisés y que Moisés nos diga a nosotros. Estaban desechando o estaban de alguna manera haciendo a un lado lo que Dios quería otorgar. Pero nos pone un ejemplo con Esaú. Una metáfora nuevamente. ¿Y cuál es ese ejemplo? Esaú era con Jacob, eran hermanos gemelos, mellizos, dicen. Y desde el vientre de su madre ellos estaban luchando por quién iba a ser el primero. ¿Quién iba a nacer primero? ¿Quién fue el primero que nació? Fue Esaú. Y para Esaú era la bendición. Para Esaú era la bendición del padre y la bendición del patriarca. La bendición de Dios. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con Esaú? ¿Qué hizo? Menospreció. Minimizó, lo tuvo por poco. Dijo, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? ¿Yo para qué la quiero? Y se la cambió a Jacob por un guiso de lentejas. Dame de ese guiso, dijo, y te lo doy si renuncias hoy a tu primogenitura. ¿Y qué hizo? Bueno, nos compara la primogenitura de Esaú, la compara con la gracia que nos es otorgada. La compara con la gracia. ¿Y qué nos dice la gracia? Por gracia sois salvos, porque esto es don de Dios. Y muchos desechan o menosprecian esa gracia. Y lo que estaba aquí enseñando el escritor es que muchos judíos habían decidido, allí en sus Biblias, no sé si en el cabezado nos habla ahí desde el 12 donde leímos, no sé qué diga ahí, pero muchas Biblias dicen el peligro de la apostasía, no sé qué diga ahí. Dice, los que rechazan la gracia de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios. Un llamado a escuchar a Dios. Un llamado a escuchar a Dios. Y otras dicen una advertencia a la apostasía. Fíjense hasta qué grado. Todas nos dicen algo muy interesante de esto. Entonces, ¿por qué no buscan? A ver, creo que es Gálatas 5. Vamos a ver, si Gálatas 5. Específicamente está hablando a los judíos que estaban regresando al antiguo pacto. Vamos a leer del 5.1.
Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, y de la gracia habéis caído. ¿Qué les estaba diciendo aquí el apóstol Pablo a aquellos judíos que estaban volviendo a la ley? Si tú te circuncidas, estás obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Y el mismo apóstol Pablo nos habla en la carta a los romanos, en el capítulo 3, y nos dice que no hay ningún justo, que no hay ni aún uno. Eso quiere decir que la ley no había justificado a nadie, porque no la habían podido cumplir. Y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés nuevamente bajo el yugo de esclavitud. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando del antiguo pacto. Y nos está hablando de la gracia que es otorgada a nosotros gratuitamente. Nada hicimos para poder agradar a Dios, sino solamente haber creído en su Hijo Jesucristo. Es lo único que nos pedía Dios. ¿Y qué dice en el 4? Dice: después de que estás obligado a guardar toda la ley, dice: de Cristo os desligasteis. ¿Qué es desligar? Separar. De Jesucristo te separaste. Y luego dice: los que por la ley os justificáis, de la gracia. ¿De la gracia qué? Habéis caído. Todos los que rechazan a Cristo se están desligando de Él y han caído de la gracia. Y este es el peligro al cual nos está advirtiendo aquí, y nos pone el ejemplo de Saúl. Menospreció el regalo de Dios. Y nos está hablando aquí de cómo Dios siempre tiene buenas intenciones para ti y para mí. Dios siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Pero nosotros somos los que lo tomamos o lo desechamos. Y es bueno tomar lo que Dios te da. Tómalo, hermano. Aférrense a la persona de Cristo. Pongan su mirada en Jesús, el autor y el consumador de su fe. Él es el único. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cierren sus ojos.